Bueno, entonces para el procedimiento que vamos a realizar vamos a necesitar algunos materiales, ¿ya? Son dos actividades las que vamos a hacer, ¿ya? Y algunos materiales son los siguientes. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ocupar para amasar el sulfato de cobre y puede ser también otra sustancia en general sólida para colocar sobre la balanza, ¿ya? El vidrio reloj. Vamos a utilizar también espátulas para poder manipular, en este caso, los reactivos sólidos en general. ¿Ya? Bueno, en este caso nosotros vamos a utilizar una sal que es de color azul. La verdad es que tiene varias características especiales, pero ahora solamente la estamos ocupando por la coloración, digamos, característica que entrega al momento de disolverse, ¿ya? De solvatarse. Vamos a utilizar un vaso de precipitado, ¿ya? Hay de distintas medidas, en este caso vamos a utilizar unos 400 ml. ¿Ya? Es importante recordar que este material es simplemente para contener disoluciones, ¿ya? Si bien es cierto, trae una graduación, pero lo más correcto no es medir, digamos, con esto, porque la graduación que tiene es una graduación aproximada. ¿Ya? Vamos a utilizar también una probeta, ¿ya? Volumétrica de 50 ml, ¿ya? Existen de varias medidas, en este caso vamos a utilizar solamente una de 50. Vamos a utilizar una pipeta, ¿ya? De 10 ml. Esta pipeta permite medir con precisión ml. Existen algunas pipetas que tienen graduaciones, digamos, micropipetas, que son para trabajar ya con otro tipo de análisis, ¿ya? En este caso, el trabajo que nosotros estamos haciendo no es tan analítico, sino que más bien es un trabajo explicativo de cómo trabajar, digamos, con las disoluciones. Es más, el material no está esterilizado, ya no es necesario, porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros es preparar una disolución para ver, digamos, el mecanismo utilizado para poder prepararla, nada más. Ya, pero si se trabajara, por ejemplo, en un laboratorio analítico, ya sería necesario, ¿cierto?, de que todo esto esté esterilizado, de que todo esté neutralizado, para que no haya, digamos, errores en las mediciones o en lo que se quiere hacer, o en el análisis, digamos, que se quiere hacer. ¿Ya? Vamos a utilizar también, ¿ya?, en este caso, este matraz, ¿ya? Este es un matraz volumétrico que está hecho para medir con precisión, con una mayor precisión, solamente 50 ml. Es decir, nos vamos a encontrar aquí, ¿cierto?, con una marca, ¿ya?, que sirve para aforar o para llegar hasta ahí. ¿Ya? Cuando uno llega a esta marca con el líquido que esté midiendo, ¿ya?, se sabe, digamos, con precisión de que hay 50 ml. Junto con la pipeta, ¿ya?, vamos a utilizar, ¿cierto?, este baloncito de goma o propipeta, ¿ya?, que sirve para realizar la succión. Luego vamos a explicar, digamos, cómo funciona. ¿Ya? Vamos a utilizar también para agitar la disolución en el vaso precipitado, ¿ya?, esta varita de cristal llamada bayeta. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos a ir con el procedimiento. ¿Ya? Vamos a utilizar esta balanza. ¿Ya? Vamos a encender la balanza. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es revisar, ¿cierto?, si la balanza va a estar midiendo lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Nosotros necesitamos 0,2 gramos, en este caso de una determinada sustancia. ¿Ya? Si nos fijamos, ¿cierto?, la balanza aquí me está marcando 0,0 gramos, que quiere decir que está calibrada, ¿cierto?, para poder medir. Si ustedes se fijan, yo voy a colocar sobre la balanza, ¿ya?, el vidrio reloj, y el vidrio reloj tiene una masa de 15,9. ¿Ya? Yo tengo dos caminos, ¿ya?, para poder agregar el soluto que yo necesito. ¿Ya? Puedo sumar, ¿cierto?, hasta llegar en este caso a 0,2 gramos más, que serían 16,1. ¿Ya? O bien, para mayor comodidad y no confusión, ¿cierto?, lo que puedo hacer es tarar, ¿ya?, con el botón, ¿cierto?, del tara, de la balanza. La balanza nuevamente me vuelve a 0. ¿Ya? Voy a mostrarlos ahí. ¿Ya? Si se fijan, yo presiono tarar y me está descontando, si ustedes se fijan, la masa que tiene en este caso el vidrio reloj. ¿Ok? Continuamos. Con la espátula, entonces, voy a tomar una cierta cantidad de esta sal. Recuerden que las sales se forman por un compuesto, por un enlace iónico, donde se une un metal, en este caso con un no metal.
Ya, en el caso del sulfato de cobre, el sulfato tiene tres tipos de átomos, tiene azufre, oxígeno y cobre. El cobre sería en este caso el metálico. Ya, y generalmente las sustancias iónicas tienen este aspecto, digamos, cristalino. Ya, si ustedes se fijan, me anduve pasando un poco. 0,2. Tendría en este caso los 0,2 gramos medidos. Un poquito más. Hay un pequeño cristal ahí. Cero ocho, 0,3 y 0,2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? Buscar la pipeta. En este caso vamos a utilizar agua destilada que está contenida en estas picetas, que son unas especies de botellitas, ¿cierto? Con una manguerita arriba. Y vamos a utilizar, en este caso, la probeta para medir los 50 ml que me pide la disolución. ¿Ya? Este es el ejercicio 1 de la guía que habíamos trabajado. Ya, aquí con precaución, ¿cierto? Me pongo justo enfrente de la línea para poder aforar. Aforar le vamos a llamar a que el menisco, ¿cierto?, del líquido o la guatita esta que se forma tiene que quedar justo en 50 ml donde está, digamos, indicada esta rayita. En este caso ahí quedé aproximadamente, yo diría que bastante cercano a los 50 ml. Procedo en este caso a realizar el vaciado, ¿cierto?, del agua, que sería el solvente. Y luego, ¿cierto?, con la ayuda de la espátula vamos a agregar el soluto, que sería el sulfato de cobre. Con la baqueta procedemos a agitar. Y vamos a tener una disolución con una coloración característica. Obviamente, mientras mayor sea la concentración de esta disolución, nos vamos a encontrar que la coloración va a ser todavía un poco más oscura. ¿Ya? Nos encontraríamos, digamos, con eso. Ahora, teniendo en cuenta, ¿cierto?, las cantidades, nosotros ahora lo que podemos hacer es medir las concentraciones, y eso es lo que ustedes ya han avanzado, digamos, en su guía, al momento de calcular el porcentaje masa-masa de esta disolución, al momento de calcular el porcentaje volumen-volumen de esta disolución, ¿ya?, o al momento de calcular la molaridad. Ustedes eso ya lo han hecho, así que ahora simplemente están corroborando de que el trabajo teórico que ustedes hicieron lo podemos llevar al laboratorio. Bueno, a diferencia de la disolución anterior, donde utilizábamos un soluto que era sólido con un solvente líquido, ahora vamos a trabajar nosotros preparando una disolución que es entra en la clasificación, digamos, de líquido-líquido. Vamos a utilizar, en este caso, alcohol etílico, ¿ya? Y vamos a utilizar, también vamos a utilizar, ¿cierto?, como solvente agua. El alcohol etílico pasa a ser, ¿cierto?, el soluto, ¿ya? Y el solvente en este caso pasa a ser el agua. Vamos a necesitar 2 ml, en este caso, del soluto, que sería el alcohol etílico, y vamos a necesitar también completar la disolución porque nos piden preparar una disolución de 50 ml. Entonces, si ustedes se fijan, para llegar a 50 ml, y ya tenemos 2 ml en este caso de soluto, lo que vamos a necesitar de solvente van a ser 48 ml de solvente. En este caso tendríamos que medir 48 ml o mililitros de agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se fijan, estoy provisto aquí de una pipeta,
con su respectiva propipeta. La propipeta es importante, ¿cierto?, de que esté esta guatita que se ve del baloncito, esté hundida, ¿ya?, para que produzca el efecto de succión, ¿ya? Cuando yo quiero succionar, presiono aquí en un cierto sector de la propipeta, donde tengo una S, para succionar, y después si quiero expulsar el líquido que sube a través de la pipeta, ¿ya?, lo quiero expulsar, presiono simplemente la letra E de expulsión, ¿ya?, donde se genera, ¿cierto?, este efecto de que el líquido sale. ¿Cómo se produce? Simplemente por efectos, digamos, de cambios de presión aquí en la física. Ya podríamos hacer una clase entera, digamos, de esto, pero no es el objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Los 48 ml de solvente más los 2 ml de soluto hasta completar en nuestro matraz volumétrico, ¿cierto?, los 50 ml de disolución. Entonces, ustedes se fijan, voy a utilizar esta misma de acá. Voy a succionar, dejar esto colgadito acá mientras. Aquí tengo 10 ml, voy a poner dentro del matraz. Se fueron los 10 ml de agua, llevaría 10. Vamos a sacar 10 ml más. Hay pipetas que sirven para medir más, eso está claro. En este caso estamos utilizando una de 10 ml para trabajar con un procedimiento un poco más lento, y la idea es que también ustedes puedan ir revisando, digamos, esto. Tendríamos 20 ml, tendríamos que realizar casi 5 veces este procedimiento. Estamos aforando ahí. Ok. Tendríamos 30 ml, ustedes pueden ir, repitan en casa como los niños. 30 ml. Se me acabó la succión y eso es porque se desinfla, en este caso, el balón. Es importante que el balón esté con su gotita hundida. Atentos que ya llevamos 40 ml. Y ahora simplemente voy a necesitar 8 ml para después completar los 2 ml de soluto. Ok. Ahí tendríamos entonces los 48 ml. Si ustedes se fijan, todavía nos falta un poquito para llegar, en este caso, al aforado. Voy a cambiar pipeta. Se supone que la pipeta tiene que ser una para cada tipo de sustancia, no se pueden mezclar. Más aún si se trabaja en un laboratorio de tipo analítico. Y ahora simplemente vamos a succionar desde aquí los 2 ml que nos faltan de alcohol etílico. Generalmente las disoluciones se preparan solvente y luego el soluto. Va a depender en este caso de la preparación que se le quiera entregar. Si ustedes se fijan, y nosotros hicimos adecuadamente la medición o el pipeteo, ¿ya?, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que la disolución completó 50 ml. Si ustedes se fijan, el menisco, ¿ya?, está muy cercano en este caso a la rayita. Siempre se puede producir, digamos, un error en la medición, ya, porque estamos trabajando nosotros con pipetas. A veces es necesario tener en cuenta que hay que hacer muy bien la medición. A veces hay diferencias entre los materiales, ¿ya? En este caso puede que haya sido un pequeño error humano, digamos, pero que es casi minúsculo, ¿ya? Entonces ahora simplemente, ¿ya?, agitamos nuestra disolución. Para conocer ahora la disolución, ¿ya?, ustedes hicieron ya la parte teórica, digamos, de esto, ¿ya? Es importante que cuando uno vaya a preparar una disolución tenga muy claro cuál es el soluto, cuál es el solvente, ¿ya?, y de esa forma después poder determinar, en este caso, la concentración de cada uno, ¿ya?
Vamos a pasar ahora a revisar la parte teórica, digamos, de estos ejercicios. Ok, entonces vamos a pasar a revisar la parte teórica. ¿Ya? El ejercicio dice, si se prepara una disolución utilizando 0,2 gramos de sulfato de cobre, que era la sal de correlación que utilizamos, ¿ya? Mezclado en un vaso precipitado con 50 ml de agua, de una densidad de sulfato de cobre de 3,6 gramos por ml. ¿Qué quiere decir la densidad? La densidad es un dato que nos sirve para poder transformar una unidad de masa en una unidad de volumen. Vamos a ocuparlo en un momentito más. La primera parte decía determinar el porcentaje en masa de la disolución. Lo primero que vamos a hacer aquí, vamos a hacer bien grande para que ustedes puedan ver, vamos a trabajar, ¿cierto?, primero con los datos, determinar, por ejemplo, cuál es el soluto y en qué cantidad lo tengo. Tengo el sulfato de cobre, en este caso son 0,2 gramos de soluto. Solvente, estoy utilizando en este caso agua, simplemente agua. ¿Y en qué cantidad? En 50 ml. Ok, estos son los datos que yo voy a ocupar. Para hacer en este caso el primero, la letra A mí me piden determinar el porcentaje masa-masa. ¿Qué significa inmediatamente esto? Es una unidad de concentración física donde tengo que tener tanto el soluto como el solvente tienen que estar en unidades de masa, es decir, 0,2 gramos es una unidad de masa y 50 ml no es una unidad de masa, sino que es una unidad de volumen. Dado cierto que la densidad del agua es igual a 1 gramo por ml, podemos decir que 50 ml solamente en el agua son equivalentes a 50 gramos. Por lo tanto, yo lo que voy a utilizar ahora para hacer los 50 gramos, que es el equivalente a 50 ml de agua. Solamente de agua, eso es importante que lo consideren. El porcentaje en masa me pide, ¿cierto?, la cantidad de soluto en gramos, que serían 0,2 gramos, en la cantidad de disolución que tengo. La cantidad de disolución, en este caso, recuerden que una disolución se forma entre la mezcla homogénea entre el soluto y el solvente, por lo tanto tengo que considerar ambas masas. Entonces aquí sería 0,2 gramos, que sería la masa del soluto, más la masa del solvente, que serían 50 gramos. Y todo eso multiplicado por 100. ¿De dónde aparece ese 100? Recuerden que cuando estamos hablando nosotros de porcentaje, trabajamos siempre al 100%. Si seguimos achicando esto, 0,2 dividido en 50,2 y todo eso multiplicado por 100. El porcentaje masa-masa entonces es, voy a aplicar aquí calculadora, ustedes pueden utilizar también calculadora, sería 0,2 dividido en 50,2, (0,2) dividido en 50,2 me da 0,00398 y una serie de números más, pero me falta multiplicarlo por 100 y me da 0,398. 0,398 por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 gramos, de esta disolución, nos vamos a encontrar ahí, le vamos a colocar, o existen en realidad, 0,398 gramos de soluto. Eso es lo que significa. ¿Ya? ¿Ok? Toman nota de esto. Yo le voy a hacer una fotografía.
En la segunda parte, bueno, borré la pizarra aquí, seguimos teniendo la misma cantidad de soluto, que es el sulfato de cobre, en 0,2 gramos, pero hay un dato que nos entregaron aquí que tenía una densidad de 3,6 gramos por cada ml. De solvente, recuerden que estábamos ocupando agua. ¿Cuánto teníamos de agua? 50 mililitros. Ok, nos piden ahora entonces calcular el porcentaje volumen. Si ustedes se fijan, volumen, necesitamos trabajar tanto el soluto como el solvente en unidades de volumen. Lamentablemente, ¿cierto? El soluto, como es de carácter sólido, es muy común, ¿cierto?, que se trabaje en unidades de masa. Como lo vemos aquí, está en 0,2 gramos y tenemos, digamos, esa dificultad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Transformar estos 0,2 gramos a ml. Y para eso nosotros vamos a utilizar la densidad. Si ustedes se fijan, la densidad es una unidad derivada que depende en este caso de la masa y del volumen. Por lo tanto, si a mí me están diciendo que el sulfato de cobre, cada sustancia tiene una densidad distinta, la densidad es 3,6 gramos por ml, eso tiene que ser igual a una masa determinada. ¿Cuánto es la masa? 0,2 gramos, pero no sabemos en qué volumen está. Por lo tanto, nos encontramos con una expresión algebraica de primer grado, donde simplemente el volumen, que es una incógnita, lo pasamos para acá multiplicando, y para poder despejarlo, inmediatamente pasa este por acá dividiendo. De tal manera que para saber el volumen, en este caso, nos quedaría 0,2 gramos, no hemos hecho nada con ese, dividido en este que pasó por acá dividiendo. 3,6 gramos por partido, ¿cierto?, en ml. Si ustedes se fijan, las unidades las sacamos, porque dividir uno en uno o una unidad en uno no tiene sentido, y nos quedamos con 0,2 dividido en 3,6 para saber el equivalente. Hacemos el cálculo, 0,2 dividido en 3,6, 0,555. 0,0555 mililitros. Aparecen más decimales, pero nosotros vamos a ocupar 3 decimales distintos de 0. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Simplemente transformar estos 0,2 gramos en ml. Por lo tanto, cuando hablemos nosotros acá, que para calcular el porcentaje volumen, necesitamos el soluto, colocarlo acá, porcentaje, volumen, vamos a necesitar el soluto, pero en ml. El soluto en ml sería 0,0555 dividido en la suma del volumen, ¿cierto?, de la disolución, que sería soluto más solvente. En este caso serían 0,0555 más, ¿cuánto tenemos de solvente? 50 ml de solvente. Toda la unidad está en ml, en realidad no la vamos a colocar aquí. Todo esto está en ml. Y ahora simplemente nos queda realizar el cálculo. Entonces, se tiene 0,0555 dividido en 50,0555. Hice inmediatamente la suma. El porcentaje volumen, entonces sería 0,00108. Eso sería pero nos faltó un detalle. Nos falta multiplicar este valor por 100. Por eso me parecía, ¿cierto?, que es tan pequeño el... Y todo ese valor multiplicado por 100, se nos corre la coma bastante más. Sería 0,118. Ese sería el resultado, 0,... sí.
Ahí estaría. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que por cada, colocaré aquí, por cada 100 ml de disolución, por cada 100 ml de disolución existen 0,11, vamos a aportar un poquito el valor, 0,11 o 0,12 podría decir alguien, ml de soluto. O sea, si nosotros vemos, es una concentración, digamos, muy baja, comparado, por ejemplo, con una botella de alcohol etílico que está al 96%. Si quiere decir que está al 96%, quiere decir que hay 96 partes, ¿cierto? En este caso de soluto por cada 100 ml de disolución. ¿Ya? Y eso es bastante más concentrado. En este caso tenemos una disolución de alcohol que es bastante baja, por así decirlo, en comparación, digamos, con su envase original que estaba al 96%. ¿Ok? Bueno, entonces, la última parte que nos quedaría, ¿ya? Sería, nos queda un poco manchada la pizarra, calcular la molaridad. ¿Ya? Vamos a volver a escribir aquí, ¿cierto? Que los datos que tenemos, que el soluto sigue siendo, ¿cierto? Sulfato de cobre, ¿ya? ¿En qué cantidad? 0,2 gramos. El solvente sigue siendo el agua, ¿Cuánto de agua? Teníamos 50 mililitros de agua. ¿Ya? Soluto sólido, solvente líquido. Lo que nos piden ahora es la molaridad de esta sustancia. Para calcular la molaridad, recuerden que nosotros necesitamos tener la cantidad, el número de moles. Y el número de moles, ¿cómo lo calculamos? Teniendo la cantidad en gramos de la sustancia dividido en su masa molecular. La masa molecular, yo hice un cálculo previo a esto, ya en los ejercicios, las explicaciones, digamos, que habíamos hecho, ya les enseñé y ustedes en octavo también aprendieron a calcular masa molecular. ¿Ya? Finalmente la masa molecular es 160 gramos mol. Si hay alguien que todavía no sabe de dónde viene la masa molecular, yo les recomiendo que eche una repasadita, ¿ya? Para poder nosotros seguir avanzando, digamos, con esto. ¿Ya? La masa molecular deriva básicamente de los 64 del cobre más los 32 del azufre y más los 16 por 4 del oxígeno, que son sus masas atómicas respectivamente, y eso nos da 160 gramos de mol. Entonces, teníamos, ¿cierto?, que el número de moles se calculaba con la cantidad de gramos de soluto, que serán 0,2, dividido en su masa molecular. La masa molecular en este caso son 160 gramos mol. Y todo esto dividido en la cantidad de disolución, en este caso como el total, ¿cierto?, del solvente va a ser el medio en el que se disuelve este soluto, ¿ya? Va a ser en este caso el total de la disolución. Pero recuerden que cuando nosotros trabajamos con la molaridad necesitamos litros de disolución. Entonces para ellos es necesario transformar estos 50 ml en un litro. Vamos a hacer la relación. Si tenemos un litro y esos litros equivalen a 1000 mililitros, la pregunta es, si tengo 50 mililitros, ¿a cuántos litros equivalen? Hago una regla, ¿cierto?, de tres simple, donde pongo cuidado que los litros estén a un lado, los ml al otro, o una unidad, digamos, a un lado y la misma unidad al otro, para no tener problema. Multiplico cruzado y divido por el número que queda solito. Ya, me quedaría 50 por 1, 50 y dividido en 1000. Esto sería, ¿cierto?, de que la X sería 0,050 ml. Para corroborar, puedo utilizar calculadora. 50 dividido en 1000, 0,05 o 0,050 como lo dejé. Y eso sería en este caso la cantidad de solvente, pero ahora, perdón, aquí son litros. En litros. Y sería el valor que va acá abajo. 0,050 litros. Y ahora simplemente me queda ir resolviendo esto. Si tengo calculadora científica, lo que puedo hacer es aplicar paréntesis aquí. En la calculadora científica puedo aplicar paréntesis, hacer primero esta división, cierro el paréntesis, hago la otra división por esto.
Pero si no tengo una calculadora científica, lo voy haciendo paso por paso. Yo lo voy a hacer paso por paso porque en este momento no tengo una calculadora científica, lo que le puede pasar a cualquiera de ustedes. Y para irlo haciendo también paso a paso, dividido en 160. Y acá arriba, ¿cierto? En esta división me da 0,000, no, son dos ceros solamente, 0,00, 125. ¿Cuáles son las unidades? Recuerden que aquí se van los gramos y esto me queda en moles. Y todo esto dividido en 0,050 litros. Y dividido en 0,0050 litros. Me da 0,025. La concentración entonces 0,025. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué unidades? Moles partido en litros, y eso es equivalente a decir 0,025 molar. Yo lo puedo expresar de las dos formas. ¿Qué significa este resultado? Significa que por cada un litro, o por cada litro más bien, de disolución de sulfato de cobre, cada litro de disolución, existen 0,025 moles de soluto. También es una concentración bastante baja. Si yo la comparo, ¿cierto?, con ciertas sustancias que son, digamos, de origen concentrado, hablar de una sustancia 1 molar, 0,1 molar, son sustancias, digamos, que tienen una concentración mucho mayor. Ahora, este modo de medir la concentración es utilizado de manera, químicamente hablando, mucho más utilizada. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros preparamos una disolución con una medición, digamos, de concentración química, lo que estamos haciendo, estamos incorporando la masa molecular, y eso es hablar de la naturaleza química de la sustancia. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí cambiara el soluto por otro compuesto, lo más probable es que se genere una variación en la masa molecular, y si hay una variación en la masa molecular, también va a haber una variación en la concentración. Entonces, por esa razón, químicamente hablando, es más utilizada la molaridad como la unidad de concentración química para poder determinar la concentración, en este caso, de las disoluciones. Las unidades físicas se utilizan también, pero tienen otros objetivos. Así que con esto dejamos los ejercicios. La parte 2 de la guía se resuelve de la misma forma. Simplemente ustedes tienen que llevar los procedimientos que acabamos de ver, y revisar obviamente después con su hoja de resultados.